día, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema de las pretensiones posesorias. El objetivo de este tema es que el educando conozca las pretensiones posesorias que pueden interponerse en juicio sumario aplicando este conocimiento en el caso concreto. El artículo 513 nos dice que a través de este proceso sumario se conocerán y tramitarán las siguientes demandas. 1. Las que pretendan que se ponga en posesión de bienes a quienes los hubiera adquirido por herencia y no estuvieran en posesión de persona alguna a cualquier título. Las que pretendan el amparo, restitución y restablecimiento de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute. Las que pretendan la suspensión de una obra nueva. Las que pretendan la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daño a quien demande. Y las demás pretensiones posesorias establecidas en el Código Civil. Las anteriores pretensiones deberán cumplir con los requisitos señalados en el Código. Las sentencias que se dicten en virtud de pretensiones posesorias no causarán efecto de cosa juzgada. En el Código Procesal Civil anterior, nosotros conocíamos estas pretensiones posesorias como interdictos posesorios, que son la querella de amparo, la querella de restablecimiento, querellas de restablecimiento, de restitución, de obra nueva, de obra ruinosa. Todo eso eran los interdictos posesorios y ahora se llaman y reciben el nombre en nuestro Código Procesal Civil nicaragüense como pretensiones posesorias. Vamos a hablar en el 514, nos habla de la demanda y los documentos. En el caso de las pretensiones del numeral 1 del artículo anterior a que se refiere el objeto y pretensiones a la demanda, debe de acompañarse también el documento en donde consta fehacientemente la sucesión por causa de muerte a favor de la parte demandante, así como la propuesta de cualquier medio de prueba con que pretenda demostrar la ausencia de poseedor alguno. Es decir, aquí ya estamos hablando de posesión, ¿verdad? Que puede ser de que alguien te dejó en herencia la posesión de un inmueble y alguien está ocupando ese inmueble. Es decir, el inmueble está en manos de un tercero. El artículo 515 nos habla de que pueden acumularse las pretensiones posesorias, las que, por ejemplo, las que pretendan el pago de frutos y la indemnización de daños y perjuicios. Recuerden de que la indemnización de daños y perjuicios también estábamos hablando anteriormente de que se va por la vía ordinaria, pero como en este caso va acompañada de una pretensión posesoria que se va por la vía sumaria, sí podemos hacer una acumulación de pretensiones. Vamos a hablar de los plazos. En el artículo 516 no se admitirán las demandas que pretendan retener o recobrar la posesión. Si se interpone en transcurrido el plazo de 1 año a contar desde el acto de la perturbación o el despojo, y de 6 meses cuando se tratara de un despojo violento. Las acciones dirigidas a evitar un daño no prescriben mientras haya justo motivo para temerlo. Es decir, hay que tener cuidado con el tiempo de interponer una demanda, ¿verdad? Porque si se interpone transcurrir el plazo de 1 año, no te van a admitir, ¿verdad? Desde que sucedieron los hechos 1 año después. Medidas cautelares para la suspensión de una obra nueva. Recuerden de que una de las pretensiones posesorias es entablar una demanda porque alguien está haciendo una obra nueva, tu vecino, y te está ocasionando daño o te está perjudicando, te está ocasionando perturbación. El artículo 517 dice que si en la demanda se pretendiere que se resuelva con carácter de urgencia la suspensión de una obra nueva,
La autoridad judicial, incluso antes de la citación para audiencia, dirigirá inmediatamente una orden de suspensión al dueño o encargado de la obra, quien podrá ofrecer caución para continuarla o para la realización de las obras indispensables para conservar lo ya edificado. La autoridad judicial entonces podrá disponer antes de la audiencia que se lleve a cabo reconocimiento judicial pericial o conjuntamente para determinar el estado de la obra. Entonces, el juez tiene dos acciones ahí. Una, inmediatamente pronunciarse para la suspensión de esa obra. Y también mandar un perito para que haga una inspección, ¿verdad? Para ver cómo está el problema. Actos previos a la audiencia. En el artículo 518 vemos que interpuesta la demanda que pretenda que la autoridad judicial ponga en posesión de bienes a quien hubiera adquirido por herencia. Estamos hablando de que alguien adquirió un inmueble por herencia. Si no estuviera en posesión de otro cualquier título, la autoridad judicial dictará auto ordenando que la solicitud sea publicada en extracto a costa de la parte demandante, porque recuerden de que muchas veces alguien declara heredero de un inmueble a otra persona y ese inmueble está ocupado por un tercero. Entonces el juez dicta ese auto para que por edicto, ¿verdad? Se publique, ordenando que la solicitud sea publicada, ¿verdad? A costa de la parte demandante por medio de edictos conforme lo dispuesto, ¿verdad? Dentro de estos mismos actos previos, la persona interesada podrá comparecer y reclamar en el plazo de 30 días si consideran tener igual o mejor derecho. Estamos hablando de que otra persona puede presentarse ante el juez, ¿verdad?, a alegar igual o mejor derecho que el demandante. En este caso, la autoridad judicial cita a la parte demandante y a todas las partes comparecientes a la audiencia. Finalizada la audiencia, podrán emitir el fallo en forma oral, dictando posteriormente la sentencia, lo que nosotros llamamos dictar sentencia en caliente. Transcurrido el plazo a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, sin que nadie comparezca y reclame, la autoridad judicial dictará la sentencia ordenando poner en posesión del bien a la parte demandante. El artículo 519 nos habla de la sentencia de obra nueva o ruinosa, porque también la demanda puede referirse a que el vecino está construyendo una obra nueva o hay una obra ruinosa que podríamos decir, hay una pared que está en ruina y que me está ocasionando perjuicio a mí, ¿verdad? Entonces se llama obra ruinosa. El artículo 519 dice que cuando la pretensión se refiere a la suspensión de una obra nueva, en la sentencia definitiva se va a ratificar o alzará la suspensión de la obra decretada como medida cautelar cuando se estimare el mantenimiento temporal de la obra que ocasione un grave perjuicio a la parte demandante. Si éste diera caución suficiente y no afectará el interés social de la propiedad, se podrá ordenar la demolición, ¿verdad? Estamos viendo de que si esa obra nueva no ocasiona perjuicio, entonces también puede el juez ordenar la demolición. Cuando la pretensión se refiere a la demolición de una obra ruinosa, por ejemplo, una pared que está a punto de caer, en la misma sentencia que ordena demoler, reparar, afianzar o remover, puede la autoridad decretar las medidas urgentes de precaución que considere necesarias. Ahora vamos a pasar a un punto nuevo, que es la rectificación de hechos e información inexacta y perjudiciales. Estos tipos de hechos se dan, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿verdad? Que puede ser en el diario, por las radiodifusoras, por la televisión, ¿verdad? Entonces, que alguien publicó una noticia, un hecho que no es así, entonces pues tenés que proceder a rectificar esos hechos o dieron una información inexacta que más bien es perjudicial, entonces se procede a rectificar esa información, ¿verdad? Y a reparar. Entonces vamos a ver el artículo 520 a través del proceso sumario. Por eso es que estamos viendo este otro tema, porque también se va por la vía sumaria.
Y con las especialidades previstas en este capítulo se conocerán las pretensiones interpuestas para la rectificación, ya sea de hechos o informaciones inexactas y perjudiciales, que se difundan en cualquier medio de comunicación social y que aludan a la persona que ejerza el derecho. Este proceso es compatible con el ejercicio de las pretensiones civiles o penales, porque también si una persona está levantando una calumnia, está afirmando un hecho que no es, también podemos acusarlo penalmente. Sabemos perfectamente bien de que aquí están implícitas las acciones civiles y penales que pudieran asistir a la persona perjudicada por los hechos difundidos. Dice facultades de la autoridad judicial. En el artículo 521, la autoridad judicial de oficio y sin audiencia de la parte demandada dictará auto no admitiendo a trámite la demanda de rectificación de hechos si considera que está manifiestamente improcedente. En otro caso, convocará a quien debería rectificar, ya sea a la directora o al director del medio de comunicación o a sus representantes. Estamos hablando de que se está convocando a la directora para que venga a corregir, ¿verdad? Los hechos que venga a rectificar esos hechos o a enmendar la mala información que se dio. Entonces, o también puede convocarse a los representantes, ¿verdad? A la audiencia de proceso sumario que se celebrará dentro de los 5 días siguientes a la petición. Estamos hablando de que como es un proceso sumario, ¿verdad? Entonces se va a celebrar dentro de los 5 días siguientes a admitida la solicitud. Artículo 522 dice innecesarias reclamaciones administrativas previas. Dice que no será necesario la reclamación administrativa previa cuando la información que se desea rectificar se haya publicado o difundido en un medio de comunicación social de naturaleza pública, propiedad del Estado. El artículo 523 nos habla de la prueba. En este proceso solo se admitirán las pruebas que, siendo pertinentes, puedan practicarse en el acto. El artículo 524 nos habla de la sentencia. La sentencia se va a limitar o denegará la rectificación o a ordenar la publicación de la misma en el medio de comunicación en que se publicó el hecho inexacto o perjudicial dentro de los 3 días siguientes a su recepción. Es decir, el juez en la sentencia está ordenando, ¿verdad?, la rectificación de esos hechos o de esa mala información, con la misma relevancia que se publicó o se difundió la información que se rectifica sin comentario alguno. El artículo 525 nos habla de los recursos y dice que no serán susceptibles de recurso alguno las resoluciones que se dicten en este proceso. Es decir, una vez dictado sentencia en este tipo de juicio, no se admitirá ningún tipo de recurso, salvo el auto de inadmisión de la demanda, de inadmisión de la demanda y la sentencia, que serán apelables en los términos establecidos en este código. Muchas gracias, estudiantes. Eso ha sido todo por el día de hoy, ¿verdad? Cualquier duda lo miraremos más adelante en las conferencias. Muchas gracias.